Buenos días, hermanos. Pues mirad, en esta mañana vamos a estar meditando sobre una de las bienaventuranzas. A veces parece que hay textos que como ya lo sabemos o se ha predicado tantas veces de ellos, pues no los pasamos de largo y ya no entramos, ¿no? Pero creo que es muy necesario, y sobre todo en estos días, pararnos y meditar sobre uno de estos textos que son muy conocidos, que ya verás que ahora cuando lo leamos dirás, y tanto, me lo sé hasta de memoria, pero que es muy necesario meditar en textos como esta bienaventuranza. Vamos a estar meditando en la segunda bienaventuranza exactamente, que se encuentra en Mateo capítulo 5 versículo 4 y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mirar ahí, hay una cosa que me gusta mucho de la Biblia y es que la Biblia es realista. Y en la Biblia encontramos al Señor y también vemos cómo el Señor es realista, sabe de lo que habla. Y nuestro Señor Jesucristo sabe lo que es sufrir en esta tierra, sabe lo que es llorar al ver los resultados del pecado en la creación, pero también sabe lo que es llorar al ver el resultado del pecado en la vida de las personas. ¿Recordáis cuando Jesús lloró por la muerte de Lázaro? Allí Jesús vivió, experimentó la realidad, la consecuencia del pecado, la realidad del daño que el pecado ha causado. Y lloró ante esa realidad. Es consolador saber que el propio Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor, conoce nuestra situación de esta manera tan absoluta, y que el Señor sabe que sufrimos, y que el Señor sabe lo que es sufrir en esta tierra, sabe que en esta tierra se sufre, se llora, porque Él mismo lo experimentó. Por eso una reflexión que me hacía mientras meditaba en estas palabras de Mateo 5:4 es que a veces hay situaciones, vamos a decirlo así, extrañas. Cuando alguien te diga que los creyentes no pueden llorar, que el lloro es una expresión de falta de fe, mira, hermano, no escuches a esas personas. Si Jesús mismo lloró, si el propio Maestro derramó sus lágrimas en esta tierra, nosotros lloraremos, porque evidentemente no somos más que nuestro Maestro. Esto es así. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mira, si te fijas, estamos ante una estructura en este versículo que se repite en las diferentes bienaventuranzas. Y mira, dice primero, bienaventurado. Siempre encontraremos la misma estructura. Primero, bienaventurado. Segundo, encontraremos a quién va dirigida esta bienaventuranza. En este caso, va dirigida a los que lloran. Y en tercer lugar, encontraremos la razón de esta bienaventuranza, es decir, en este caso, porque ellos recibirán consolación. Es decir, bienaventurados, la causa y qué recibirán estas personas. Bienaventurados los que lloran. La verdad es que es un versículo muy curioso. Por eso, para tener una perspectiva más clara de estas palabras, es necesario enmarcar, descubrir, definir sobre quién está hablando este versículo, porque está hablando de personas creyentes, está hablando de personas no creyentes, está hablando de la humanidad en general, se está refiriendo a algún tipo religioso del tiempo de Jesús en las que fueron dichas estas palabras. ¿A quién va dirigido este mensaje? Pues bueno, el Sermón del Monte y las bienaventuranzas que se encuentran dentro de este sermón hablan de cómo es el ciudadano del reino. Por tanto, y resumiéndolo mucho, ¿eres cristiano? Entonces eres así, así y así. Por tanto, ¿eres cristiano? Pues eres tal como te se describe en las bienaventuranzas. Por eso las bienaventuranzas no podemos verlas como una escalera en la que vamos a ir ascendiendo a lo largo de la vida del creyente, que a veces se ha planteado de esta manera, pero no es lo que encontramos en el texto bíblico, sino que lo que expresa es el ser del cristiano. Si tú eres ciudadano del reino de los cielos, entonces eres así y esta es tu manera de vivir.
Y es entonces cuando se hace la descripción. Teniendo esto claro, entonces aquí está hablando de nosotros en este versículo. ¿Cuándo lloramos normalmente? Podemos pensar, bueno, a veces es cierto que cuando recibimos una buena noticia podemos llorar, o incluso si somos de reír fácil y reímos mucho, también podemos llegar a llorar, ¿no? Pero lo cierto es que la mayoría de veces a lo largo de nuestra vida no lloraremos por las alegrías, sino todo lo contrario. Lloraremos por las penas, lloraremos por los sufrimientos, por los avatares de la vida. Malas noticias, pérdida de las personas que amamos, rupturas familiares o de otro tipo. ¿Habla este versículo de estas situaciones de sufrimiento? ¿Habla este versículo de estas situaciones de dolor, como pueden ser las penas de la vida, los avatares, los sufrimientos, estas malas noticias, estas rupturas familiares? La verdad es que sí. Pero no solamente habla de esto este versículo. Este versículo también habla de aquellos que un día reconocimos nuestra separación de Dios, reconocimos nuestra situación de pecado y nuestra necesidad de Dios, y creímos a Dios y le entregamos toda nuestra vida. Habla de esas lágrimas derramadas también en ese momento, que ya recibieron consolación. Pero ¿habla este versículo solamente de la reconciliación, podríamos decirlo así, entre el ser humano y Dios? Bueno, este versículo habla también de este tipo de lágrimas, pero no solamente habla de esto. Este versículo también habla del llanto provocado por el pecado que nos rodea. Es un poco como lo que le pasó a Jesús, ¿no?, ante la tumba de Lázaro. Cuando vemos cómo el pecado destruye vidas, cuando vemos cómo el pecado destruye matrimonios, rompe relaciones familiares y hace fracasar a las personas que amamos, e incluso hace fracasar y nos conmueve y nos rompe el corazón ver cómo personas que incluso no conocemos se pierden en la vida. Cuando el creyente es consciente del daño que el pecado causa en la vida de la gente, y cuando somos conscientes del resultado final de esas vidas perdidas, es cuando se produce en nosotros un pesar, cuando se produce en nosotros una carga en nuestro corazón por esas personas, porque somos conscientes de cuál es su situación, porque conocemos, porque la palabra así lo revela, la Biblia, porque conocemos dónde acabarán si no entregan sus vidas a Dios. ¿Habla este versículo de este tipo de pesar y de las lágrimas producidos por esta realidad? Sí, un rotundo sí. Son lágrimas de las que... Son esas lágrimas de las que habla el Salmo 119, versículo 136. Una tristeza, que es curioso, pero es una tristeza para la gloria de Dios. El salmista, ante el estilo de vida de las personas que no conocen a Dios, dice: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque ellos no guardaban tu ley. Al igual que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro al ver el resultado del pecado en la vida de su amigo, que era la muerte. La muerte fue el resultado del pecado. El corazón del creyente se conmueve y llora cuando es consciente de la situación de la humanidad. Esos ríos de agua, ese torrente de lágrimas, es el que describe la palabra que se traduce como llorar en esta segunda bienaventuranza en la que estamos meditando. Y es un pesar que comienza en el corazón, toma posesión de toda la persona y se manifiesta exteriormente. Por tanto, la bienaventuranza consiste en que estas personas, los ciudadanos del reino, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, recibiremos consolación. Al final se trata de buscar ayuda en Dios, y Dios nos consuela. Dios es quien perdona, el Señor es quien nos cuida, Dios es quien está a nuestro lado en todo momento. El Señor es quien nos consuela en medio de toda la situación de nuestra vida. Por tanto, ¿qué mejor sitio que ir a Dios? ¿Dónde vamos a ir sino a Dios? Además, la promesa de esta bienaventuranza es que seremos consolados. Por tanto, este sufrimiento va a tener un final. No va a durar para siempre. Y además, esta bienaventuranza, esta promesa,
podemos decir que está a dos niveles, un aquí y ahora y un lo que ha de venir, por decirlo muy así. Aquí y ahora, aunque el problema no desaparezca, seremos consolados. Sí, en medio de esa situación tan dolorosa que produce ese sufrimiento en nosotros y ese llanto, sí, pero recibiremos consolación. Y en un futuro, en esa nueva Jerusalén, también donde el llanto ya no entrará. Por tanto, tendremos consolación aquí, pero es que allí no es solamente que recibiremos consolación, es que el llanto ya no entrará en la nueva Jerusalén, donde estaremos por siempre y para siempre con nuestro Señor y Dios y Creador y Salvador. Por tanto, en medio de esta situación global en la que estamos, en medio de esta situación tan extraña que estamos viviendo, busca siempre a Dios. Es más, descansa en Él, confía en Él. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo, Él te consolará. Y en medio de tu situación personal de sufrimiento, sea cual sea, más allá de este coronavirus, tú en medio de tu situación y de tu sufrimiento personal, busca siempre a Dios, descansa en Él, confía en Él. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Él te consolará. Por tanto, ante la realidad de nuestra sociedad, busca también siempre a Dios, descansa en Él, confía en Él. ¿Por qué? Porque Él te consolará. Y un último apunte que añado. Todo esto nos ha de llevar también a reflexionar sobre cuál es nuestro papel como creyentes en medio de donde el Señor nos ha puesto, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro trabajo, en medio de la sociedad en la que Él nos ha puesto y allí donde Él quiera llevarnos. Está claro que el mensaje de salvación es un mensaje prioritario. Hay una realidad, hay una necesidad y el ser humano está condenado si no tiene a Dios en su corazón. Y eso es así. Y conocemos perfectamente dónde acabará cada una de las personas que no han entregado su vida a Cristo. Sabemos que muchos van a rechazar a Jesús, que muchos van a rechazar este mensaje de salvación, que es el único que puede darles vida. Pero nuestra misión es la de no desanimarnos, la de seguir llevando el mensaje de salvación a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Por tanto, ánimo en ese sentido también. Primero, recibiremos consolación, sea cual sea nuestra situación, aquí y ahora y en un futuro. Pero también nuestro llamamiento es, una vez más, el de llevar el mensaje de salvación a las personas que no le conocen, porque es algo que necesitan. Hay que pensar que están atrapadas en los engaños de Satanás, atrapadas en unos caminos que el único resultado de ese camino es la separación eterna, total, para siempre de Dios. Y eso es lo más cruel que le puede pasar a alguien. Por tanto, seamos muy conscientes de esto y seamos portadores de este mensaje de luz en medio de la oscuridad que vivimos. Que así sea. Amén.